Hechos capítulo 26. Dice así la palabra. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, a los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo,
sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Oremos. Señor y Padre Celestial, queremos delante de ti ahora, Señor, humillarnos ante tu palabra y rogarte que tú nos des, Señor, discernimiento por medio de tu Santo Espíritu, para que traigas la revelación de tu verdad a nuestras vidas y que a través de ella, Señor, tú sigas produciendo salvación en aquellos corazones que tú sabes, Padre, aún están por doblar sus rodillas delante de ti, pero que también sigas trayendo, Señor, a nuestras vidas la convicción de que vivimos a la luz y al amparo del único Dios verdadero y que el Evangelio ha hecho su obra en nosotros, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y Cristo es nuestro Señor y Salvador, y que anunciamos y proclamamos esta verdad a quienes nos rodean, Padre. Ayúdanos y guíanos y dirígenos. Así te lo rogamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Les ruego, sé que nos despistamos muchas veces, que tomemos nuestros móviles y los silenciemos. Y si alguien no sabe cómo se hace, pues pregunten a los diáconos que les echarán una mano. Bueno, esta lectura del libro de Hechos 26, es la última lectura que en la voluntad del Señor tendremos de nuestra serie. Esta serie que ya hace unos cuantos meses pudimos comenzar hablando acerca del Evangelio, el poder del Evangelio, el poder salvador del Evangelio. Y como saben, a lo largo de este tiempo, los que han podido participar y los que han podido estar presentes en las predicaciones que hemos realizado, pues como saben, llevamos ya pues unos cuantos meses hablando precisamente de esto, del Evangelio y del poder del Evangelio para salvar. Y si algo hemos podido ir viendo a lo largo de este tiempo, y sobre todo, si algo hemos podido corroborar, hermanos y amigos, a lo largo de todos estos meses, mediante los ejemplos de hombres y mujeres que hemos traído de la palabra, más concretamente de este libro de Hechos que Lucas escribió para Teófilo, es que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, realmente es un Evangelio de poder. Como pudimos ver, este Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, es un Evangelio único, es el mismo Evangelio, aunque lo encontremos a veces pues de una manera o de otra pues escrito. Y este Evangelio, tanto por su origen, Dios mismo, por la esencia de su manifestación, Jesucristo, al cual Dios envió a este mundo
haciéndolo carne, como decíamos antes. Por la manera de la ejecución de este Evangelio, llevada a cabo, como veíamos antes en el texto de Corintios, mediante el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, por el medio usado por Dios para su proclamación y anuncio, a través de la predicación de la palabra, por parte de su iglesia, es decir, de todos y cada uno de sus hijos. Y también por la interacción poderosa e inseparable que siempre acompaña al Evangelio y que es la obra del Espíritu Santo de Dios, por medio del cual se proporciona el discernimiento, la fe y la transformación a ese nuevo nacimiento. Es por todo esto, y son las evidencias que hemos visto a través de estos ejemplos, que el Evangelio de Jesucristo, realmente el Evangelio de Jesucristo, es el único y verdadero medio que existe por el cual Dios, de una manera soberana, trae salvación y vida eterna. El Evangelio es la única manera provista por Dios para traer salvación y vida eterna a aquellos a los cuales Él ha determinado y preparado. En Efesios, en el capítulo 1, en los versículos del 3 al 14, leemos lo siguiente. Efesios 1, del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Evangelio se presenta como el único medio provisto por Dios para que Él soberanamente lo use, trayendo salvación y vida eterna. Miren, esto es lo que por la voluntad y por la palabra de Dios, evidentemente, hemos estado viendo y, como decía al principio, hemos querido corroborar. Hemos querido ver que realmente es así, la autenticidad, ejemplo tras ejemplo, que hemos ido trayendo durante cada uno de estos meses. Y hermanos, cuán importante es, por lo tanto, que creamos realmente en este Evangelio de una manera firme y segura. Cuán importante es que creamos de una manera firme y segura en esta verdad, porque no hay otra. No hay otra verdad.
Recuerden lo que Pablo le decía a los Gálatas, no hay otro evangelio. Y Pedro decía, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Y esto es muy importante, que lo creas de una manera firme y segura. ¿Sabes por qué? Porque mira, si no es así, y tienes algo en tu corazón o en tu pensamiento, o albergas cualquier otro tipo de pensamiento que sea un añadido en tu vida hacia esa obra soberana de salvación de Dios, esto irremisiblemente te puede llevar a una condenación eterna. Si realmente hay algo en ti, en tu pensamiento, en tu corazón, alguna idea, algún añadido que pongas hacia esa obra soberana de salvación de Dios, lo que estás haciendo entonces es negar la eficacia total, plena y absoluta de la obra que Dios realizó a través de Cristo y que es proclamada por su Evangelio. Añadir a lo que Dios nos ha revelado en su palabra y que por sí sola ya es eficaz, trae, sin lugar a dudas, condenación. Miren, todos conocemos, ¿verdad? Apocalipsis 22, 18 y 19. Su autor Juan decía, evidentemente las palabras reveladas por el Señor Jesús: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Salomón, el autor de Proverbios, dice en Proverbios 35 y 6, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda la palabra, evidentemente el Evangelio de Cristo, sin añadido, es eficaz. Y si tú añades a ese Evangelio una idea o un pensamiento, sin lugar a dudas estás haciendo ineficaz la obra poderosa de este Evangelio. Así que, hermanos, entonces nosotros como respuesta a esta verdad, como respuesta evidentemente a la encomendación que Cristo nos mandó, porque no nos olvidemos, es un mandamiento para sus hijos, para la iglesia, la gran comisión que Cristo nos dejó, y al amparo de esta ferviente e innegable convicción del poder que tiene el Evangelio para salvar, es que entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que volvernos anunciadores de Él. Si realmente tú estás convencido de este Evangelio, si realmente el fuego de esta verdad está en tu corazón y evidentemente en obediencia a la gran comisión que Cristo te dejó, tenemos que volvernos necesariamente anunciadores del Evangelio. Y sabes una cosa, el anuncio lo hacemos con las palabras de Dios, sin lugar a dudas, pero también necesariamente mediante nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque el testimonio mismo de nuestra vida es el resultado convincente y real de ese poder transformador que tiene el Evangelio. Nuestras vidas, el testimonio de cada una de nuestras vidas, ha de manifestar que realmente tú has creído en el Evangelio. Por lo tanto, nuestras palabras, ligadas a nuestras vidas, tienen que atestiguar de la veracidad y de la evidencia del poder del Evangelio. Y miren, esta era la convicción de Pablo. Y si algo caracterizó precisamente al apóstol, no solamente fue que él fue un hombre poderoso en la palabra, en esa palabra que él predicaba y en esa palabra que tenemos escrita del apóstol, sino que también él fue un hombre poderoso en el ejemplo de su vida.
en el testimonio de su vida. Una vida que fue realmente transformada por completo por ese evangelio que él predicaba. Y él nunca dejó de evidenciar lo que ese poderoso evangelio de Cristo había hecho en él. Nunca. Nunca. Miren, solo piensen en una cosa. ¿De qué hubiera servido todo lo que Pablo escribió y habló si realmente su vida no hubiera sido un fiel testimonio de la salvación que había producido el evangelio en él? ¿De qué hubiera valido? ¿De qué hubiera servido? Por eso, el apóstol Pablo siempre vivió una vida que caracterizó el evangelio poderoso que le había transformado. Y él, siempre que tuvo oportunidad y así lo consideró necesario, por lo menos hasta 3 veces lo encontramos en el libro de los Hechos, él llevó y compartió la palabra y también usó su testimonio de conversión como una prueba irrefutable del verdadero poder transformador y salvador del evangelio de Cristo. Y probablemente el ejemplo de Pablo pueda ser un ejemplo pues que a nosotros nos sirva de gran ayuda para comprender cómo nuestras vidas deben de manifestar siempre el evangelio. Aunque esto evidentemente no significa que siempre tengamos que hablar de nuestra conversión. Y esto es muy importante porque a veces pues creo que con el buen sentido o con el buen sentimiento de nuestro corazón, muchas veces compartimos con las personas y lo que estamos haciendo constantemente es compartirles nuestro testimonio, cómo me convertí al Señor. Y eso no está mal, pero evidentemente no es la manera en la que llevamos el evangelio. La manera en la que llevamos el evangelio es a través de la palabra revelada por Dios, porque es la que contiene el evangelio. Y es la que realmente va a traer salvación. No va a producir salvación mi testimonio. Va a producir salvación el evangelio de Cristo. Sin embargo, esto no significa que no compartamos nuestro testimonio de conversión, porque es una prueba irrefutable de ese poder transformador del evangelio, como veremos a continuación. Pablo lo hizo. Y cuando le fue necesario y él vio oportuno, aprovechó el evangelio, aprovechó su testimonio para compartir el evangelio. Y esto es muy importante. Pablo nunca separó el evangelio de su testimonio. Nunca. Todo lo contrario, su testimonio simplemente fue, vamos a decir, el trampolín por el cual él compartió el evangelio. Y como decimos, no lo hizo siempre. Solo cuando él consideró que era la oportunidad necesaria. Y eso es lo que vamos a ver en el texto que hoy nos ocupa. Y con el cual, como decía al principio, daremos por terminada nuestra serie que pusimos por título el Evangelio, poder de Dios para la salvación. ¿Y quién mejor que Pablo para concluir esta serie? Él, que es el autor precisamente de las palabras que tienen por título nuestra serie. Así que utilizaremos el ejemplo de Pablo para concluir con ello, deseando que su ejemplo pueda servirnos también a nosotros para poder vivir cada día con nuestras vidas ese evangelio que ha transformado nuestras vidas y que podamos testimoniar y dar veracidad a través de este evangelio. Bueno, hemos leído este capítulo 26 de Hechos, hemos llegado hasta este punto. Hemos hecho un salto muy grande desde la última vez que hablamos del carcelero de Filipos, ¿verdad? Aquí ha habido ya un paso importante en el tiempo, en los años. Pablo había realizado el tercer viaje, ya había llegado, y llegando a Jerusalén, yendo al templo a adorar, fue allí apresado por los judíos. Y casi que cuando lo iban ya a matar, aparecieron los romanos para liberarlos de aquella turba de judíos que quería matar a Pablo, y lo encarcelaron hasta ver por qué los principales judíos querían matar a este hombre. Y Pablo estuvo encarcelado
por casi 2 años, poco más de 2 años, esperando a que se pudiera hacer el juicio. Durante ese tiempo, Pablo tuvo la oportunidad de testimoniar delante del gobernador Félix y posteriormente, cuando fue sustituido por Festo, como estamos viendo, llegó a estar delante de él y del rey Agripa, que había venido junto con Berenice a visitar a Festo. Y aquí es en donde entonces nos situamos. Durante este recorrido, en este tiempo, como decimos, Pablo pudo realizar su tercer viaje, expandió, si cabe, aún más el alcance del Evangelio en el mundo conocido en aquel tiempo. Y como sabemos, Pablo se convirtió sin lugar a dudas en uno de los más grandes evangelizadores, si no el que más en el resto de la historia. El recorrido que él realizó de miles de kilómetros anunciando y proclamando las buenas nuevas de salvación hicieron que el Evangelio se extendiera hasta los confines de la tierra conocidos en aquel momento. Incluso es posible que llegara a España. Él tenía ese deseo y hace mención así en la palabra. Lo que nos encontramos narrado acerca de Pablo evidentemente no es toda su vida, ni tampoco todo lo que él hizo, pero sí es verdad que nos encontramos narrado de una manera muy resumida y de una manera destacada lo más importante de sus viajes y del ministerio que Pablo desarrolló, lo cual nos ayuda a entender la grandeza de la empresa que Pablo estaba llevando a cabo y sobre todo cómo fue usado especialmente para la extensión de su reino. Por ejemplo, miren, en Hechos 19, en el capítulo 10, dice, cuando Pablo estaba en Éfeso y estuvo en aquel lugar, dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Todos los que habitaban en Asia. Estando Pablo allí, Pablo no dejaba ni un solo día de llevar el Evangelio. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 19, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así que Pablo no dejó de predicar el Evangelio. Cada día de su vida llevaba la palabra de salvación. Pero también fue usado por Dios, como sabemos, para inspirarle por medio de su Santo Espíritu, para que Él pudiera escribirnos estas cartas que hoy podemos estudiar y leer en la palabra, y que evidentemente conforman pues la mayor revelación, no la única, evidentemente, porque también está Juan y está Pedro, pero sí la mayor revelación que podemos encontrar en la palabra, que nos habla acerca de las bases que cimientan la edificación y el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. De hecho, Pablo es el autor con más libros que encontramos en la Biblia. Y evidentemente, tenemos también de Pablo, como decimos, el testimonio de su vida. De una vida realmente convertida. De una vida que realmente nos muestra el claro poder del Evangelio de salvación. Miren, Pablo dirigiéndose a Timoteo, en una ocasión, en su primera carta, en 1 Timoteo 1, en los versículos 12 al 16, Pablo le dice a Timoteo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Miren, él se consideraba el primero, el mayor de los pecadores. Sin embargo, él va a manifestar a través de su vida que ni siquiera el Evangelio puede encontrar oposición ante el corazón más duro cuando realmente Cristo quiere llegar
hasta Él. Así que Pablo hizo con su vida una manifestación clara de ese evangelio. Y Pablo hizo de Cristo su vida. Y Él lo manifestó hasta su muerte. La historia nos dice que Pablo murió en Roma decapitado, pero hasta ese día Él llevó en su cuerpo las marcas de Cristo. Y sabemos que quizás estas dos afirmaciones de Pablo nos dan evidencia clara de que fue así. Él le dijo a los hermanos de Filipos en Filipenses 1:21, pues para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y a los hermanos de Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, les dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo hizo de Cristo su vida. Pablo hizo del Evangelio la manifestación del poder real que Cristo tiene para cambiar una vida. Y como decimos, aquí nos lo encontramos. En este lugar que hemos visto en el capítulo 26, delante del rey Agripa. Este rey nos dice, les voy a leer lo que nos cuenta MacArthur acerca de este hombre, este rey, el rey Agripa, Herodes Agripa II. Era el último en la línea de sucesión de los Herodes que nos encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Nos suenan, ¿verdad?, los Herodes del Nuevo Testamento, desde el Herodes que recibió a los reyes, a aquellos magos de Oriente, ¿verdad? No reyes, sino magos de Oriente, hasta el Herodes que mandó matar también a Juan, ¿verdad? Bueno, en esa línea de sucesión, este era el último de los Herodes. Él gobernaba en la parte norte de Palestina, no gobernaba Judea, pero sí tenía el control del tesoro del templo y también el derecho de designar al sumo sacerdote. Y dado su trasfondo judío, Agripa era conocedor de las costumbres y de las cuestiones judías. Así que era alguien que evidentemente tenía poder y alguien que podía y que conocía, como veremos también en nuestro texto, las costumbres judías dado su trasfondo. Y allí se encontraba Pablo, ante él, ante Festo, que era el gobernador de aquella región, y también ante Berenice, que era la consorte, la mujer de Agripa, que baste decir que era su hermana. Con lo cual, aquellos estaban evidentemente viviendo una vida de pecado. Y también estaban allí, dice la palabra, como leemos en el capítulo 25, en el versículo 23, estaban también en aquel lugar todos los tribunos y todos los principales hombres de la ciudad. Dice el capítulo 25, versículo 23, que al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Allí entonces se encontraba este hombre, ¿verdad? Pablo. Estaba rodeado de toda aquella autoridad, estaba rodeado de todas aquellas personas, y sin embargo esto fue una oportunidad para él. Una oportunidad, como veremos a continuación, hermanos, no solamente para defender su inocencia, la inocencia de los cargos a los cuales estaba siendo acusado por los judíos, sino que lo que Lucas nos deja ver en este texto es mucho más. Fue una oportunidad que Pablo tuvo una vez más para anunciar y proclamar la única verdad que puede salvar y liberar verdaderamente a un preso. Liberar a todos aquellos que están presos en las cadenas del pecado. Vámonos a nuestro texto entonces y vamos de una manera clara pero rápida también para recorrer, porque es un texto extenso, viendo lo que el texto nos muestra. Y vamos a ver los versículos del 1 al 3 primeramente. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa,
de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Miren, Pablo tuvo la oportunidad de defender su causa. Allí se encontraba preparando esa defensa. Pero Pablo iba a aprovechar esa defensa, especialmente para poder compartir el Evangelio. Él sabía delante de quién estaba, él sabía quién era aquel rey, sabía cómo era su vida, sabía quién era Berenice, su hermana, porque eso era algo que en el Imperio Romano era bastante conocido. Así que Pablo sabía delante de quiénes estaba. Y también sabía que aquel hombre era conocedor, como dice el versículo 3, de todas las costumbres y las cuestiones que habían entre los judíos. Así que Pablo no solamente iba a presentar defensa sobre las acusaciones que allí le tenían, sino que él iba a presentar la luz del Evangelio. Iba a traer al Mesías Salvador, a aquel que había sido prometido y que se encontraba en las Escrituras, como veremos, que él mismo usó. Y Pablo le pide paciencia. Le dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Miren, más que ser un llamado de Pablo a que tuviera paciencia, como a veces les pedimos los predicadores a ustedes porque vamos a tener una larga disertación, lo que Pablo realmente estaba pidiéndole a Agripa, igual que al resto de los que estaban allí, es que pudieran estar atentos a su palabra, que realmente prestaran atención a la palabra que él les iba a compartir, pensando Pablo si Dios pudiera usarla para traer salvación a alguno de los oyentes. ¿Se acuerdan lo que pasó con Lidia, verdad? En el capítulo 16, versículo 14, lo recordamos. Lidia estaba escuchando, dice, y ella estaba oyendo a Pablo. ¿Y qué hizo el Señor? Dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y eso era lo que Pablo quería también en aquel momento. Te ruego que me oigas con paciencia. En los versículos del 4 al 11, Pablo empieza a hablar acerca de su vida. Y en los versículos del 4 al 8, primeramente, Pablo empieza a hablar acerca de su juventud, de cómo había sido criado y instruido. Y Pablo dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, que viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Miren, en todas las veces que encontramos en la palabra a Pablo exponiendo el testimonio de conversión, este hombre no deja de hablar una y otra vez de cómo fue criado, de dónde nació, de cuál era su origen. Y sobre todas las cosas él destaca que fue un hombre, ¿verdad?, comprometido a vivir fielmente en aquello que desde su juventud él entendió y creyó. Miren, él era, como dice Pablo mismo, uno que había sido criado conforme a la más rigurosa secta de su religión, fariseo. Alguien que realmente conocía, por lo tanto, la ley de Dios y que fielmente vivía esa ley. Y miren, él siempre que usó su testimonio, dejó claro que él era fiel y que vivió fielmente en eso que él había creído y conocía. Y como todo fiel judío, había algo que Pablo albergaba en su corazón, que él lo expone en este texto.
Y era el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su pueblo. Todos los verdaderos judíos esperaban fielmente la promesa que Dios había hecho a su pueblo. ¿Y cuál era esa promesa? Pues evidentemente la venida de un Mesías que libertaría al pueblo y traería un reino para siempre. Eso fue lo que Pablo estaba exponiéndole en ese momento al rey Agripa. Esa es la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres y por la cual yo también vivo y he vivido, decía Pablo. La promesa de un Mesías que establecería su reino. Un reino que iba a ser eterno y que por lo tanto para poder estar en ese reino ellos ¿en qué creían? Creían en la resurrección. Creían en la resurrección de los muertos. Por eso Pablo dice en el versículo 8, bueno, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? No. Porque realmente los judíos que creían, excepto aquellos que formaban parte de la rigurosa secta de los saduceos, que eran los únicos que no creían en resurrección de muertos, el resto de los judíos creían en la resurrección. Porque ellos creían que estarían reinando con el Mesías para siempre. En Daniel capítulo 12, versículo 2 leemos, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por lo tanto, los judíos creían en aquella resurrección. Ahora, en lo que Pablo no creía en aquel momento, como tampoco creían la mayoría de los judíos, era que Jesús, aquel hombre que se había levantado en aquel tiempo diciendo que era el Hijo de Dios, aquel hombre que había venido diciendo que había venido a este mundo para salvar y establecer su reino, aquel hombre al cual un grupo de personas empezó a seguir y a creer en él y en sus enseñanzas y a compartirlas, aquel hombre que luego fue crucificado y muerto, lo que no creían ellos es que Jesús hubiera resucitado. Eso era lo que los judíos no creían. No creían en el Cristo resucitado. No creían en aquel Jesús como el Mesías de Dios, como el enviado de Dios para cumplir la promesa hecha a sus padres. Y Pablo en aquel tiempo tampoco lo creía. Pablo albergaba la esperanza de Dios, el cumplimiento de la promesa. Pero Pablo tampoco creía que Cristo fuera el Mesías. Por eso él sigue diciendo en los versículos del 9 al 11, entonces yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. ¿Contra quién? Contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo hice hasta en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Miren, Pablo, como el resto de los judíos, tampoco creía que Cristo fuera el Mesías, y no creía en su resurrección, y no creía a sus seguidores. ¿Y qué hizo? Pues dice que hizo de su vida en aquel momento el perseguir aquel nombre, el nombre de Cristo, el nombre de Jesús. Y miren, hermanos, qué fuerte lo que Pablo está reconociendo delante de todos aquellos hombres. Él dice, consintió incluso en la muerte de los santos. Él encerró en las cárceles e incluso, dice, entró en las sinagogas para forzarle a blasfemar. Ese era el Pablo, convencido de que Cristo no era quien decía ser el Mesías, Salvador. Eso era lo que Pablo estaba reconociendo en aquel momento delante de todos aquellos hombres con los que se encontraba. Él estaba diciéndoles no solamente que era un judío, entre comillas, perfecto, sino que además había sido un aférrimo perseguidor de aquel que en principio para ellos era un engañador, un mentiroso.
como era Cristo. Él no creía en la resurrección de Cristo. Recuerden qué pasó. ¿Qué pasó cuando Cristo resucitó? ¿Qué dijeron los principales sacerdotes? ¿Qué ordenaron? Vayan y digan que su cuerpo lo han robado sus propios discípulos, pero que Él no ha resucitado. Y esa fue la creencia que albergó los corazones de todos los judíos, de muchos judíos, y entre ellos de Pablo. Ahora, parémonos por un momento. Parémonos por un momento ahora aquí y pensemos en aquellas personas que estaban alrededor de Pablo, escuchando este testimonio. ¿Qué podrían pensar de Pablo? ¿Qué podrían estar diciéndose? Oye, pero mira, si esto es así, ¿qué es lo que hace este hombre aquí? ¿Qué hace este hombre aquí? ¿De qué lo acusan los judíos? Es que no se dan cuenta de que es no solo como ellos, incluso probablemente sea mucho mejor que ellos, porque realmente es un hombre que vive como los judíos. Pero sin embargo el testimonio de Pablo no había acabado. El testimonio de Pablo no había acabado. Ahora era cuando llegaba verdaderamente el momento importante de este testimonio. Aquel en el que vamos a ver cómo solo el Evangelio toma su protagonismo. En los versículos del 12 al 18, Pablo les dice: ocupado estaba yo entonces en esto, y yendo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que conmigo estaban, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo estaba ahora, pues, contándole a aquellas personas cuál había sido, ¿verdad? Cómo había sido su conversión. Él se encontraba, dice, yendo hacia Damasco. Y en aquel momento, dice, una luz más poderosa que el sol los rodeó. Y de esa luz, dice, una voz en lengua hebrea me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cuando pregunté: ¿quién eres, Señor?, aquella voz me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Allí se encontraba ahora Pablo, en aquel momento, en esa situación, teniendo ni más ni menos que un encuentro cara a cara con aquel al que él había estado persiguiendo, con Jesús. Miren, aquella luz poderosa lo había cegado, pero él pudo oír claramente la voz del Señor, una voz que le decía quién era él: Jesús. Y ante él, hermanos, ante Cristo, Pablo quedó completamente desnudo. Lo digo entre comillas, evidentemente, y sin ningún tipo de argumento. Ante la voz de Cristo, él quedó totalmente desnudo y sin argumento. Y así es como sigue actuando hoy la palabra de Dios. Así es igual. Es la voz misma de Dios. No nos olvidemos de eso. La palabra de Dios es la voz misma de Dios. Y es una verdad inquebrantable que también deja desnudas nuestras vidas y derriba todo argumento humano. Leemos en Hebreos 4, 12 y 13: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, la voz de Dios sigue actuando de la misma manera. Sigue desnudando a la persona ante la verdad de su vida y sigue derribando todo argumento humano. En 2 Corintios 10, del 3 al 5 también leemos: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de Dios derriban todo argumento y toda altivez. ¿Y cuál es el arma de Dios? ¿Cuál es el principal arma que Dios nos da? Nos dice la palabra en Timoteo que es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra que es la voz de Dios. Esa misma voz que Pablo escuchó y lo dejó a él desnudo y sin argumento, sigue siendo la voz de la palabra que hoy nos habla también a nosotros, derribando todo argumento. Todo argumento. Y es importante que entendamos esto, y es que es la palabra de Dios, no la nuestra. No es mi palabra la que produce esto, es la palabra de Dios. Y la palabra nos ha sido entregada y dada para seguir usándola y para que esa palabra siga manifestando todo el poder que ella tiene. Pablo, desde ese mismo instante, cambió. Desde el mismo instante en el que él tuvo ese encuentro cara a cara con Cristo y oyó la voz del Señor, cambió. Ahora el Señor lo iba a revestir a él de una nueva vida, una vida única y verdadera. Y le iba a dar un nuevo pensamiento, y le iba a dar un nuevo propósito. Y fíjense, increíble, desde ese mismo instante pasó de ser el mayor perseguidor de los cristianos a convertirse en el mayor predicador del Evangelio de Cristo. En aquel instante él se iba a convertir en un ministro de Dios que sería enviado dice la palabra, a anunciar las buenas nuevas de salvación, tanto a judíos como a gentiles, y que iba a mostrar con su propia vida el auténtico poder de Dios y la verdad poderosa de este Evangelio. Y dice el versículo 18 de nuestro texto: Pablo, te he enviado, ¿para qué? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Miren, este versículo 18, sin lugar a dudas, podríamos decir que es una de las descripciones más claras de lo que el mensaje del Evangelio produce por la voluntad de Dios. Ya de entrada, si nos fijamos en él y lo analizamos, podemos ver claramente que este versículo nos muestra cuál es el estado real en el que se encuentran todas las personas, tanto judíos como gentiles. Y es que todas las personas se encuentran con sus ojos cerrados a la verdad. Todas las personas tienen sus ojos cerrados, están ciegos espiritualmente a la verdad. Y por lo tanto están andando en un mundo de tinieblas, el cual es gobernado por Satanás. Y en ese gobierno Satanás ha esclavizado a todas las personas con el pecado, de tal manera que irremisiblemente están siendo llevadas a una condenación y muerte eterna. Sí, eso es lo que podemos ver, deducir claramente que nos está diciendo este versículo. Recuerden lo que dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Sin embargo, el Señor Jesús le dice a Pablo, mira Pablo, ahora yo te envío para esto. Te envío para que abras sus ojos. Como acabamos de decir, los ojos están cerrados de las personas en este mundo. Están cerrados a la verdad del Evangelio. En la palabra nos encontramos muchas veces que esta condición del ser humano nos es referida como una ceguera espiritual. Cuando el Señor Jesús hablaba a los fariseos en Juan 9, 39 al 41, no lo vamos a leer, yo les invito a que lo hagan. Él le hablaba a aquellos fariseos diciéndoles que eran ciegos espirituales. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino en Lucas 4:18, el Señor dijo, refiriéndose al cumplimiento en su persona de la promesa, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo había venido para dar vista, para abrir los ojos a la verdad. Y el Señor le estaba diciendo a Pablo que desde ese momento él iba a ser un anunciador, un proclamador de Cristo, de aquel que solamente Él, por medio de la verdad del Evangelio, puede abrir los ojos. Pablo, a ti te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Como estábamos diciendo, esta ceguera espiritual es el fruto de ese pecado con el que Satanás tiene esclavizadas bajo su potestad en las tinieblas a todas las personas. Esa es la realidad. Ese es el estado de este mundo. Se encuentran esclavizadas en el pecado por Satanás. No ven la verdad, ciegos están a ella y viven en estas tinieblas. Miren, cada día, yo no sé si las tinieblas tienen la capacidad de ser cada vez más oscuras. Cuando uno está en una habitación oscura, es oscura, ¿no? Pero es verdad que no nos ha pasado alguna vez que hemos entrado en un sitio y que decimos, ¡qué oscuro! Porque es que no se ve nada. Yo creo que este mundo cada vez está más metido en esas tinieblas, ¿verdad? Parece que las tinieblas están cogiendo cada vez mayor espesor en este mundo. Tan lleno de pensamientos, de ideas, de filosofías y de muchos otros aspectos que están siendo utilizados por Satanás para vendar esos ojos a la luz del Evangelio. Como dice el apóstol en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio para la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está siendo sumido constantemente por Satanás en estas tinieblas. Pero saben una cosa, por la voluntad y por el poder de Dios, la luz de su Evangelio los puede liberar y hacer que pasen de la potestad de Satanás al reino de Cristo. Miren, ¿qué somos nosotros, sus escogidos? Dice Pedro. Nosotros somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que hemos sido adquiridos por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Colosenses 1, 12 al 14, dice la palabra, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El Evangelio
El Evangelio de Cristo es el único que puede romper las cadenas con las cuales Satanás tiene al mundo esclavizado en las tinieblas. ¿Y cómo? ¿Cómo? Pues ya se lo dice el Señor a Pablo, por medio de la fe en Él, por medio de la fe en Cristo. Dice, y por la fe que es en mí, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Solo por la fe en el Señor Jesucristo, solo por la fe en la obra de redención que Cristo llevó a cabo, creyendo realmente en que Cristo hizo esa obra para traer salvación a nuestras vidas, creyendo realmente que su sacrificio es valedero y su sangre realmente es valedera para limpiar nuestros pecados y cubrir la justicia de Dios, es que entonces podemos ser libres de nuestros pecados. Es que entonces pueden ser abiertos nuestros ojos. Es que entonces podemos ser libres de las tinieblas. Él, con su muerte en la cruz, dice, si tenemos fe en Él, nos otorga el perdón de nuestros pecados y nos da una nueva vida, una vida eterna, con una herencia eterna junto a los santificados, es decir, aquellos que han sido escogidos y apartados para Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que Pablo estaba siendo llamado a anunciar y a proclamar. Y como estamos viendo, no solamente lo hizo con las palabras, sino que testificó de la veracidad de ese poder del Evangelio con su vida. Y ahí estaba. Acababa de anunciar el Evangelio, hermano. Estaba anunciando el Evangelio a aquellos que le rodeaban. Seguía haciéndolo, aprovechando esa oportunidad que Dios le había dado. Bueno, sigue ya diciendo, y con esto vamos concluyendo los últimos versículos del 19 al 32, ¿qué pudo hacer Pablo ante aquella visión y ante aquel llamado de Cristo? Pues solo podía hacer una cosa y la hizo: creer a Jesús y obedecerle. Creer en Jesús y obedecerle. Y hacerlo ahora su Salvador y su Señor. Dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Miren, a veces cuando hablamos de la conversión de Pablo, yo no sé si nos pasa a todos, quizás alguna vez nos habrá podido pasar. Muchas veces hablamos de la conversión de Pablo y decimos que de alguna forma él lo tuvo muy fácil, ¿verdad? Claro, Pablo lo tuvo muy fácil porque Cristo se le apareció. Pero miren, si algo sabemos a la luz de los evangelios es que muchos vieron a Jesús. Muchos vieron a Jesús. Muchos vieron la manifestación del poder de sus milagros. Muchos. Muchos escucharon la enseñanza, una enseñanza que como antes nadie jamás había traído. Muchos. Sin embargo, ¿qué acabaron haciendo? ¿Qué acabaron haciendo muchas de esas personas? Pues muchas de esas personas terminaron gritando, crucifícale, crucifícale. Y muchas de esas personas terminaron colgándole de un madero. No, hermanos, no pensemos que esto pasó así con Pablo, que lo tuvo fácil. No. De hecho, él lo dice. Su frase implica que podía haber tenido otra reacción. Él dice que no fui rebelde. No fui rebelde. Podía haberlo sido, evidentemente, pero no fue así. Si algo vamos a acabar viendo en estos últimos versículos, es lo que hemos estado también viendo a lo largo de otros ejemplos anteriores que hemos predicado. Y es que la salvación es total y absolutamente una obra soberana de la voluntad de Dios. La salvación es una obra total y absolutamente soberana de la voluntad de Dios y descansa única y exclusivamente en Él. Pero, como también hemos podido ver anteriormente,
sabemos que no vamos a ser eximidos de la responsabilidad en cuanto a nuestra respuesta a ese evangelio. No vamos a ser eximidos de la responsabilidad que tú tienes de la respuesta hacia el evangelio que te ha sido predicado. Y como vemos, Pablo no actuó rebeldemente oponiéndose a Cristo. Pablo no se opuso al Señor, sino que creyó y obedeció. Y esto es lo que nosotros seguimos anunciando constantemente y es a lo que seguimos llamando constantemente desde este púlpito. Cada vez que anunciamos la palabra, cree en Jesús, obedece al llamado de su evangelio. Obedece a ese llamado y cree en Él, como lo hizo Pablo, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, y en el tiempo lo han hecho más y más hermanos, Lutero, Spurgeon, MacArthur, y muchos de los que aquí estamos. Cree en Jesús y obedece su evangelio. Como decíamos, aquel encuentro cara a cara cambió la vida de Pablo, y vaya que sí la cambió. Como decíamos, de ser el mayor perseguidor pasó a ser el mayor proclamador del evangelio. Y de hecho él estaba ahora ahí encadenado ante aquellas autoridades que estaban escuchando su defensa, pero realmente estaban recibiendo el evangelio. Su vida había cambiado porque Cristo la había cambiado. Y Pablo recordaba con su testimonio que si lo había podido hacer con él, el mayor de los pecadores, podía hacerlo con cada uno de los que allí se encontraba. Pablo anunciaba el evangelio de Cristo y este evangelio tenía que mover a las personas al arrepentimiento. Dice el versículo 20, desde ese instante empecé a anunciarlo. Empecé en Damasco, fui por Jerusalén, fui por toda la tierra de Judea y acabé yendo hacia los gentiles. ¿Para qué? Para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. El mensaje de Pablo buscaba que los hombres se arrepintieran. Y el mensaje del evangelio sigue buscando lo mismo hoy. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y cree en Dios. Pero vive un arrepentimiento verdadero, manifestando esas obras dignas de arrepentimiento en tu vida. Sabemos que el arrepentimiento, hermanos, es un paso necesario para el nuevo nacimiento. Sabemos que el arrepentimiento viene cuando a la luz del evangelio es expuesta la miseria del pecado de nuestras vidas. Y entendemos entonces que solo Cristo, por la sangre preciosa que Él derramó en la cruz, puede limpiarnos de nuestros pecados. Cuando esa luz empieza a entrar en nosotros, un quebranto llena nuestra vida. Un quebranto se apodera de nuestro corazón. Y entonces imploramos su perdón. A partir de ahí, el Señor, con la ayuda de su Santo Espíritu, nos ayuda a soltarnos y a abandonar la vieja vida para agarrarnos a Dios y empezar una nueva vida. Ese es el arrepentimiento verdadero. Y esa nueva vida empieza a vivir una vida que muestra su cambio. Hermanos, si realmente Cristo ha obrado en tu vida tiene que cambiar, tiene que haber cambiado, sí o sí. Y tú tienes que manifestar esas obras reales de tu corazón, de que te has arrepentido. Pablo era un perfecto ejemplo de esta verdad. Él había cambiado. Cristo lo había cambiado. Su testimonio, por eso lo compartió, no dejaba duda ninguna. Y a partir de aquel momento él vivió única y exclusivamente ¿qué? Con un solo interés, que el evangelio llegara a lo más lejos posible, que las personas conocieran de Cristo, que se arrepintieran, que fueran salvas, porque solo en Cristo podían recibir la salvación y el perdón de pecados. Y no dudó en hacerlo en cualquier lugar y a cualquier persona, él mismo lo dice. No he rehusado llevar esta palabra, ni a chicos, ni a grandes. Evidentemente no se refería
a niños o a personas mayores que sí, también, sino a cualquier condición, a cualquier persona. Él había anunciado el Evangelio a un pobre y ahora lo estaba anunciando ante aquella plebe de grandes personas importantes y de autoridad. Y siempre, como decíamos antes, a la luz de la palabra. Pablo dice en los versículos 22 y 23, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Siempre a la luz de la palabra, siempre en la palabra. Pablo siempre usó la palabra y era solo la palabra con la cual predicaba. Ahora, fíjense lo que sucede en los versículos del 24 al 32. Miren, igual que a lo largo de estos meses hemos visto ejemplos de personas a las cuales el Evangelio cambió, también hay otras que reaccionaron de manera muy diferente a él. Por ejemplo, en nuestro pasaje, en el versículo 24, fíjense, dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco». Festo no dudó en levantarse y llamar loco a Pablo. ¿Recuerdan lo que él escribió en 1 Corintios 1:18? Porque la palabra de la cruz, ¿qué es? Locura. ¿A quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra del Evangelio es locura. Y cuando la palabra del Evangelio es locura, estás perdido. Si para ti la palabra del Evangelio es locura, estás perdido. Pero no era el único. También tenemos, por ejemplo, el caso de Félix, que fue el gobernador anterior a Festo, que fue el que detuvo a Pablo. Y, por ejemplo, Félix, cuando Pablo pudo hacer su primera defensa delante de él escuchó hablar a Pablo. Y fue tanta la atención de lo que Pablo le explicó que quiso volver a escucharle. Y fíjense, por ejemplo, en el capítulo 24, versículos 24 y 25. Vamos un momentito nada más. Esto sucedió después de que Pablo presentara defensa ante Félix. Y dice los versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El Evangelio, hermanos, trajo espanto a la vida de Félix. Cuando él escuchó realmente quién era Cristo, cuando él entendió que estaría delante de un juicio ante el juez supremo, aquello le espantó y no quiso saber nada más del Evangelio de Cristo. ¿Y qué decir de tantos y tantos, por ejemplo, judíos, a los cuales Pablo les predicó en sus viajes? Si leen Hechos, verán que cada vez, se los decía otra vez, cada vez que entraba en un sitio, hablaba. ¿A quiénes? A los judíos. Entraba en la sinagoga. Y muchos de esos judíos, de hecho estaba allí, en aquel lugar, porque los judíos querían matarlo. Rechazaban el Evangelio. Y evidentemente recuerdan qué le pasó a Jesús. Lo decíamos antes. Muchos abandonaron a Jesús. Muchos de aquellos incluso que se llamaban discípulos abandonaron a Cristo. Nunca creyeron realmente en el Evangelio de Cristo. Nunca. Y evidentemente nuestro texto en el versículo 28 nos muestra algo, y es que Agripa tampoco creyó. Pablo dice, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco. La pregunta ahora es, ¿y tú? ¿Y tú qué crees del Evangelio de Cristo? ¿Tú crees en el Evangelio de Cristo? ¿O eres como tantos otros que están rechazando la verdad que Dios te ha revelado?
Ojalá seas como Pablo, un hombre que tenía la convicción de que realmente el Evangelio eran palabras de verdad y de cordura. Dice el versículo 25, a Festo le dijo Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Hermanos, defendamos la palabra en nuestra vida, sabiendo que es una palabra de verdad que nos ha dado la salvación y la vida eterna. Bueno, el poder del Evangelio era algo que no estaba dejando lugar a dudas a nadie, ni por su palabra, ni por su alcance. En el versículo 26 Pablo lo dice. El rey sabía de todo lo que Pablo estaba hablando, porque aquellas cosas no se habían hecho, dice, en oculto. Y es verdad, el Evangelio se había extendido tanto que ya todo el mundo sabía que el Evangelio estaba ahí. Era como este virus, ¿no?, que está ahora a nuestro alrededor y se ha extendido por todo el mundo. El Evangelio se estaba extendiendo por todo el mundo. Era la realidad de un poder transformador. Pero sin embargo, ese poder transformador actúa cuando Dios lo lleva a un corazón preparado. Y cuando ese corazón preparado recibe con fe el Evangelio. Concluimos, hermanos, y no les canso más, diciendo que ojalá nosotros fuéramos también como Pablo, que a pesar de haber recibido aquella respuesta, él puso a la vida de aquellas personas delante de Dios. Pablo dice en el versículo 29, le dijo a Agripa, Agripa, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen ellos tales cual yo soy, excepto esta cadena. Nosotros tenemos que orar también, orar para que las personas a las cuales les compartimos el Evangelio, Dios, no nosotros, Dios tenga misericordia de ellas y pueda traerlas a salvación. Miren, la imagen que Lucas nos ha presentado en este texto nos narra, por un lado, una imagen visual de la escena, pero una imagen visual que está en claro contraste con la visión real de las vidas que allí se encontraban. Visualmente hemos visto a un hombre encadenado, cuyo aspecto, incluso dice la palabra, no era el de la persona más agraciada. Pablo, según se deduce, era un hombre bajito, calvo, no muy agraciado, y allí se encontraba, en medio de aquella gran pompa de personas de autoridad. Él se encontraba allí con aquellas cadenas porque había ido a defenderse de la culpa de unas acusaciones falsas que se estaban presentando contra él. Y allí se habían reunido las más altas autoridades. Miren, en el capítulo 25, versículo 23, lo leíamos antes, dicen que aquella gente había venido con toda su pompa. Imagínense, en aquella época, romanos, vestidos con su galá, con todos engalanados, con todo lo que ellos tenían. Y allí se habían presentado. Sin embargo, la imagen real era diferente. La imagen real que hemos visto es que la que la palabra siempre nos muestra. La de unos corazones que, como la gran mayoría de las personas de este mundo, están en la mayor de las pobrezas y miserias, esclavas del pecado bajo la potestad de Satanás. Hombres y mujeres que andan hacia un mismo destino, la muerte eterna, y a la que solamente el poderoso mensaje del Evangelio, por la voluntad de Dios, los puede salvar. Y allí estaba, sobre todo, hermanos, lo que hemos visto, un hombre libre, un hombre salvo, con una convicción inquebrantable en la soberanía de Dios y en el poder del Evangelio. Y que, como él mismo le escribió a los Efesios, estaba fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, para seguir llevando y compartiendo el Evangelio de salvación. Terminamos con Pablo nuestra serie, pero no terminamos de seguir exhortando sus vidas y las mías. Proclamemos el Evangelio de salvación. Llevemos la única verdad que salva. Que tu vida y mi vida sean un testimonio vivo y real que dé veracidad al poder salvador del Evangelio. Y acompañemos nuestro testimonio siempre, siempre
con la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti, Señor, por tu palabra y por todo lo que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Derrama poder en nosotros, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, para ser anunciadores de la verdad del Evangelio transformador, Señor. No hay otro. Nada más puede cambiar la vida de nadie, sino tu Evangelio, Señor, por tu voluntad, en tu soberanía. Disponga a esta iglesia, Señor, y a cada uno de los hermanos con ese sentir, de llevar el Evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación. Bendito Dios, gracias te damos y en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor.